Como bien ha dicho Jos, vamos a presentar las principales conclusiones del estudio de Cool Hunting que hemos hecho para el Instituto de Economía Digital de ICEM. Estamos realizando diferentes estudios de tendencia. Hemos presentado ya el de FinTech, el de finanzas, el del sector asegurador. También vamos a presentar en marzo el de e-commerce y el de educación. Y bueno, hoy el que nos toca es el de media. Lo que vamos a ver hoy es un resumen del resumen ejecutivo que podéis ver en la web de ICEM. Seguramente también os manden el link para que podáis descargarlo. Y es un resumen de un estudio que bueno, hemos estado realizando durante más de 3 meses y tiene más de unas 150, 200 diapositivas. O sea que tiene muchísimos ejemplos y mucho contenido, y lo que vamos a ver aquí pues, es lo fundamental y lo que creemos que es más representativo del estudio. Primero os quería preguntar quién ha oído hablar del Cool Hunting con anterioridad, si me podéis levantar la mano. Vale. Vamos a hacer una presentación muy breve de que no conozcan el concepto, que es la primera vez que lo escuchen, porque además es un concepto que normalmente se asocia a moda, a descubrir tendencias en moda, pero como veremos las innovaciones se producen en cualquier sector y por tanto el Cool Hunting se aplica a cualquier sector o industria. El Cool Hunting es la disciplina que mediante la observación de indicios de cambio es capaz de predecir tendencias emergentes antes de que se conviertan en moda. Y el objetivo fundamental es sacar un provecho económico de estas tendencias emergentes, es decir, no queremos un fin sociológico, no descubrimos nuevas tendencias porque puedan ser interesantes o no, sino que tenemos que saber aterrizar esas nuevas tendencias para producir nuevos productos o servicios en un contexto determinado. No es lo mismo una tendencia emergente en Estados Unidos o en Reino Unido que pueda ser aquí en España. Entonces es muy importante saber aterrizar esas macro tendencias al mercado, al país y a nuestro target. En cuanto a la definición de las tendencias, entendemos que son cambios, que son movimientos incipientes pero constantes en una determinada dirección, que ya pueden ser tendencias alcistas o bajistas, como sabéis. Y para detectar estas tendencias en Cool Hunting lo que hacemos es detectar indicios de cambio. Esas pequeñas pistas que se producen en el día a día en diferentes ámbitos y que nos llaman la atención sobre elementos o situaciones que están cambiando y que merece la pena prestar atención. Estas pistas o indicios son las innovaciones que vamos a ver recogidas en los informes de tendencia y que nos llevan a la conclusión de que, bueno, sumando todos esos indicios, hay un patrón que tienen en común, por lo tanto podemos afirmar que hay una tendencia emergente detrás. ¿Para qué sirve el Cool Hunting? Bueno, pues nos permite identificar nuevos gustos, motivaciones y preferencias, tanto de los consumidores y de los clientes como de un contexto determinado. Además, nos permite hacer un seguimiento continuo de nuestra competencia, de nuestro target y de nuestra industria. Y nos permite anticipar amenazas y posibles oportunidades, además de descubrir nuevos nichos de mercado. Todo esto pues antes de que la competencia. Y relacionado con esto que os comento de antes de la competencia, os pongo esta imagen para que veáis la importancia de cuándo se ve el cambio. Hay un momento decisivo que es cuando ya todo el mundo lo ve y cuando ya es demasiado tarde. Es decir, en el momento que es evidente, en el momento que ya todo el mundo conoce de qué estamos hablando, ya no hay esa ventaja competitiva, por lo tanto no nos merece la pena casi a veces ni invertir. Aquí lo que vemos es que el Cool Hunting es lo mismo que la anticipación. No hay que adaptarse al cambio, sino que tenemos que intentar anticiparnos a él, porque el cambio ya se está produciendo, solo que en pequeñas dosis. Si nos anticipamos, pues lo podemos ver venir, podemos detectar, como decíamos, la oportunidad o la amenaza y tendremos la ventaja competitiva. En cuanto a la metodología para estos estudios que estamos realizando para ICEM, contamos con una red de Cool Hunters repartidas por todo el mundo, especializados en diferentes sectores. Y ellos nos mandan innovaciones, indicios que están observando y que merece la pena prestarles atención. Además, tenemos una red global de early adopter, este consumidor que le gusta ser el primero en tener lo último, en conocer lo último, para validar todas estas tendencias, y también una red de expertos que filtran un poco todas esas novedades que se producen continuamente y nos ponen foco en cuáles se debe prestar atención y cuál no. Como comentaba yo, todos esos temas que veis ahí son los estudios que estamos realizando para ICEM y los que presentaremos aquí prácticamente una vez al mes. Y bueno, vamos
directamente con el informe de Media, que supongo que es lo que más os interesa. Hemos pasado de una sociedad del espectáculo a una sociedad selfie, donde lo que prima es el aparentar, digámoslo así. Aparentar además en tiempo real. Es una hiperrealidad, no tanto porque sea una realidad aumentada, sino porque es una realidad exagerada. Ya el símbolo de estatus no es tanto poseer cosas como aparentar cosas. Y eso es un sentir que tiene el consumidor o el cliente, y que hay muchas marcas que están empezando a comprender, a empatizar y están sabiendo comunicar de esa manera. En cuanto a macrotendencias actuales, no tanto a tendencias emergentes, sino tendencias que ya están bastante implantadas, nos encontramos con esas que os menciono ahí, que están desarrolladas en el informe, y que, bueno, resumidamente, la innovación tecnológica es que todos conocemos, desde desarrollo de dispositivos, tanto móviles como de televisión, tanto a nivel también de software, como a nivel de incluso de inteligencia artificial o de algoritmos para predicción de comportamiento. Ahí englobaríamos todo lo que es innovación tecnológica, que está desarrollado en el informe. El tema de multipantallas, que va más allá de, como decíamos, como veremos después, de crear un contenido que se vea en todas las pantallas, sino como veremos, el usuario decide qué pantalla utilizar para según qué contenidos y según qué momentos. El hiperrealismo, como una tendencia actual y que evolucionará, como veremos, hacia otra tendencia que veremos a continuación. La segmentación de anuncios, muy importante con todo el tema de los bloqueadores, de la importancia del contenido que se presenta por esa saturación que tiene ahora mismo el usuario, y todo el tema de Smart TV y transmedia. En cuanto también a tendencias actuales, vemos una fragmentación del mainstream. Ahora no podemos decir que todo el público tiene los mismos gustos o preferencias, antes tampoco, pero sí que es verdad que con la televisión tradicional, pues se emitían, o la prensa tradicional, se emite una serie de contenidos, o también la radio, y se entiende que se difunde en un momento concreto para un público concreto. Ahora mismo cada vez más se fragmenta y se utilizan segmentos de población, tanto para contenidos como para momentos, y ya no tanto por franjas de edad, sino por tipo de uso que se le da al contenido. El contenido en todos los lugares, tanto de manera ubicua, a la carta, como los nuevos flujos de visualización que veremos a continuación. ¿Qué queremos decir con que el prosumer de ayer es el consumidor de hoy? Pues que el prosumer ya no es ninguna novedad, ese consumidor que decide qué quiere consumir, incluso que crea contenido en redes sociales, en YouTube, en blogs, eso ya es una realidad, no es algo de lo que ni siquiera merezca la pena hablar. Pero ese prosumidor se ha convertido en consumidor y tiene unas características muy concretas. Sabe perfectamente lo que quiere, porque sabe cómo se produce el contenido, por lo tanto es muchísimo más exigente y demandará un tipo de contenido muy concreto. El tema de la segunda pantalla o la televisión social, toda esta interacción de que ya no solo se mide el número de la audiencia, sino el interés que ha suscitado de diferentes tipos de contenido en la red, pues por participación, por análisis de emociones en redes sociales, y la nostalgia como gran macrotendencia que, como sabemos, afecta a otros sectores como puede ser la moda o cualquier otro sector que podamos imaginar, en la tecnología también. En los medios estamos viendo un surgimiento de mucho contenido relacionado con años 80, años 90, tanto a la hora de hacer películas, series, como contenido más para generaciones jóvenes, como pueden ser GIFs o vídeos cortos. El perfil que se analiza en el informe, básicamente, aunque todos los perfiles nos interesan, los más desconocidos ahora mismo son la generación Z. Se ha escrito mucho sobre los millennials, se sabe casi todo ya sobre los millennials, pero es muy interesante el contenido, la manera de consumir contenido de la generación Z. Esos nativos, los que se llaman nativos digitales, que han nacido alrededor del 2000 y que se dice que tienen una capacidad de atención de 8 segundos. Es decir, si no eres capaz de captar su atención en 8 segundos, ellos van a cambiar de contenido o de plataforma. El ejemplo perfecto de
de contenido, de plataforma para esta generación podría ser la red social Snapchat, y cómo los medios de comunicación y los anunciantes están sabiendo adaptarse a esta plataforma. Veremos algunos ejemplos después. Y datos interesantes como el que el 70% de la generación Z ve más de 2 horas al día de contenido en YouTube. Pues tiene muchas implicaciones de la manera en la que ofrecemos el contenido y cómo lo ofrecemos, sabiendo también este potencial atención que tiene esta generación. En cuanto a segmentación de perfiles, como decíamos, hay una segmentación del mainstream y hay 3 grupos importantes que podríamos llamar los techies o los apasionados de la tecnología. También muy interesante el mundo gamers, porque tiene una manera de consumir contenido muy particular, y cuando hablamos de gamer no hablamos del típico friki, porque estamos observando en diferentes estudios que el perfil gamer ya supera los 35, incluso los 40 años, y tiene pues sus trabajos estables, su familia. Ya no hablamos del típico joven que vive con sus padres y que no tiene oficio ni beneficio. Entonces ese perfil gamer, como veremos, tiene mucha más propensión a utilizar tecnología innovadora, como puede ser gafas de realidad virtual para consumir contenido innovador, y además de manera, como veremos, de muy fácil acceso, como pueden ser las Google Cardboard, que se pueden hacer en casa con un móvil y una plantilla de cartón. Lo veremos más adelante. Entonces, en cuanto a estos perfiles, como os decía, pues el tema de on demand, de la televisión o el contenido bajo demanda, es un tipo de perfil más aficionado a las series, más culto, con un interés en la fotografía, en el arte, y sin embargo todo lo que está más relacionado con la tecnología pues sí que tiene unas características en común con el perfil gamer. Tendencias emergentes. Las pantallas líquidas o las pantallas flexibles. En cuanto a innovación tecnológica, lo llevamos viendo desde 2015 en ferias de tecnología como puede ser el CES, pero no termina de implantarse. No termina de implantarse, pero sabemos que esto va a llegar por el tema de que cada vez hay pantallas y sobre todo por la tendencia del Internet de las cosas. Como sabéis, ya Samsung ha creado un frigorífico inteligente que tiene una pantalla, los termostatos de Nest también se están creando pantallas para esos termostatos que nos dan información. Es decir, cada vez las pantallas van a estar en más lugares para hacerle fácil al consumidor el acceso a los contenidos. Entonces, aunque ahora mismo no se está implantando de manera masiva, se prevé que en unos 2-3 años se empiecen de manera importante a ver este tipo de pantallas, incluso en los coches o en muchos más espacios. Por lo tanto, a la hora de presentar el contenido, hay que tener esto en cuenta. Algunos ejemplos, pues el que ha presentado recientemente LG, que es la fotografía que veis ahí a la izquierda, que es una pantalla totalmente flexible, de gran tamaño y que incluso cuenta con un imán para dejar la pantalla doblada y adaptarla a la situación a la que queramos. El otro ejemplo que veis ahí se presentó el año pasado en CES, y el Freeform Display quiere decir que son pantallas que pueden tener cualquier forma. Están pensadas, como os digo, en principio para coches, para temas de videojuegos y también para los termostatos inteligentes como puede ser Nest, por el tema del que es circular. Pero ahí está la imaginación y ahí está la tecnología que quiera asociarse con este tipo de pantallas. El aumento en oferta y el aumento en propuestas de este tipo de pantallas hacen indicar, desde 2015 a estas sucesivas ediciones de las ferias tecnológicas, en que hay algo aquí que debemos prestar atención y tener en cuenta para no tomar medidas cuando ya sea algo masivo, sino pues poder preverlo y anticiparnos. Como decía, las pantallas en lugares no usuales, y qué tipo de contenido van a consumir los usuarios depende de dónde estén. Pues si sabemos que en la cocina, pues no tienen solo por qué ser recetas, pueden ser también incluso un e-commerce para hacer pedidos a domicilio, o pueden ser noticias, o puede ser formato podcast o vídeo para entretenernos mientras hacemos algo en la cocina. Ultrarrealidad.
Aquí vemos lo que comentábamos al principio de la hiperrealidad, se evoluciona como tendencia emergente a la ultrarrealidad. Y es que no se busca tanto el hiperrealismo, es decir, esas pantallas HD o esas gafas de 3 dimensiones para hacer algo más real, sino que se pretende sumar, dar un plus de realidad, bueno, expandir la percepción en diferentes capas. Y aquí tendremos la presencia importante de realidad aumentada y realidad virtual, y aunque parecía que la realidad aumentada se había quedado un poco en el olvido, se le están dando nuevos usos y sobre todo después del auge de Pokémon GO, esa aplicación que bueno, tuvo tanto éxito y luego decayó, pero sí que es verdad que se entendió cómo se puede normalizar un tema de realidad aumentada y puede tener una adaptación masiva. En esta ultrarrealidad pues vemos ejemplos como pueden ser tan conocidos como las publicaciones físicas en papel están aumentando la información a nivel de realidad aumentada a través de dispositivos móviles. La revista Wired es una de las que más está innovando en esto desde hace ya 2 o 3 años. Y volvemos al tema de las Smart Glasses, aunque las Google Glass no tuvieron mucho éxito porque esto tiene mucho sentido. Google Glass, cuando lanzó las gafas, no sabía perfectamente, porque es Google, que no iban a tener una adaptación masiva entre el público. El público no está preparado para usar unas gafas de realidad aumentada en el día a día. Pero ¿qué pasa? Pasó como cuando Estados Unidos quería ir a la Luna y querían ser los primeros y adelantarse, pues esto pasó con Google. Google quería ser el primero en posicionarse en el mercado de las gafas, como innovador y como pionero. Ahora se están desarrollando diferentes prototipos y lo que vemos es que muchas marcas están utilizando estas Smart Glasses, sobre todo a nivel profesional y a nivel de temas de turismo, de viajes, para personas también que pueden tener dificultades de algún tipo. Marcas como la ODG GDR8, que se ha presentado en la última edición de CES también, y la DACRI. Estas gafas tienen la particularidad de que mezclan realidad virtual y realidad aumentada. Las Google Glass solo eran realidad aumentada y las nuevas versiones de gafas inteligentes pues presentan estas dos opciones. Como os comentaba, las fotografías que se ven ahí, los usos que les va a dar el usuario, valga la redundancia, a este tipo de innovaciones en gafas, va desde el entretenimiento hasta tema profesional. Es poder aumentar la realidad e incluso ver cosas que no veríamos en nuestro día a día. Todos estos ejemplos en el informe están desarrollados y en el resumen ejecutivo que tenéis también están más explicados. Si tenéis alguna duda, después vamos a hacer una ronda de preguntas, pero si queréis pararme en algún punto concreto también me levantáis la mano y lo vemos. La otra tendencia emergente que vamos a ver es la predictibilidad. Como sabéis, el tema del Big Data se está hablando muchísimo, de ofrecer contenidos, ofrecer anuncios en función del interés que pueda tener el usuario en un momento concreto. Y como veremos, esto va más allá va mucho más allá de la recomendación, va incluso al tema de la predicción en función de uso. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de House of Cards de Netflix. Netflix tiene un algoritmo que, según los usos de sus clientes en la plataforma, es capaz de anticipar qué títulos y qué géneros van a tener éxito. Es decir, esta producción de Netflix fue la consecuencia de un análisis del algoritmo inteligente de la plataforma. Sacaron unas conclusiones de uso, de visualizaciones, de tiempos de visualizaciones y de tipo de contenido y decidieron sacar esta temática en concreto. Ellos actualizan constantemente el tipo de títulos que van a sacar y lo hacen siempre en función de los algoritmos de Big Data que tienen en su plataforma. Y bueno, otra plataforma también que está innovando en este sentido a nivel de la predicción es la de Hulu. Y ya no es solo mecanismos de recomendación en cuanto a tipo de género, sino también ya te recomienda en cuanto al momento en que estás viendo la serie. Tienen patrones de comportamiento, es decir, si eres una persona que ve la serie a la hora de comer, en ese descanso
entiende, hace un análisis de todo el público que ve series en ese momento y aparte de tus gustos y preferencias a nivel de tipo de serie, pues te manda también recomendaciones comparadas con el momento en el que estás decidiendo verlo. Perdón. Sí, dime. ¿Esas recomendaciones son personalizadas? Totalmente personalizadas, en función del comportamiento que tiene el usuario en la plataforma. O sea, los algoritmos identifican exactamente a cada persona que puede... Identifican el tiempo que está en la plataforma, cuántas series ve, si es de las personas que ve una serie de una sola sentada o ve una serie media hora, la para y la vuelve a ver en el mismo día o la ve a la semana siguiente. Ya no solo se analiza el género que te gusta, sino mucho más allá. El tema de la publicidad, que es uno de los grandes temas en este informe, porque, claro, ahora están surgiendo soluciones al tema de los adblockers, pero todavía a nivel de usuario, el usuario sigue sin querer ver anuncios. Entonces vamos a ver en el informe algunas de las soluciones inteligentes y que están conectando de manera empática con el consumidor. Memes del tipo Clean All the Ads, pues tienen mucho éxito, rulan en internet, sobre todo entre la gente joven. Y bueno, y también vamos a ver cómo se está evolucionando el modelo freemium. Como dato, de 2014 a 2015 subió un 40% de personas que se habían descargado AdBlock y ahora mismo hay más de 200 millones de personas que tienen instalado AdBlocker en sus ordenadores. ¿Cómo podemos hacer la publicidad relevante? Pues si no lo habéis visto, os recomiendo que sigáis de cerca las innovaciones que está desarrollando la red social Snapchat. Porque al estar en contacto directo con este público joven de generación Z y tiene muy en cuenta que el tiempo que tenemos es limitado y el interés que tenemos en algo pues también es limitado, se están sabiendo adaptar muy bien a los gustos y preferencias de los consumidores. Muy interesante el ejemplo de la película Furious 7, que pudieron sacar las conclusiones de que se aumentó 3 veces el número de posibilidades de ver la película después de haber visto el anuncio en Snapchat. Y además, Snapchat te permite valorar el anuncio, si te ha gustado, si te ha encantado, si no te ha gustado nada, y tuvo un 93% de usuarios que dijeron que le había gustado el anuncio. Es decir, no solo estás esperando que termine el anuncio, sino es que encima es un contenido que agradeces y te ha gustado. Cómo también Snapchat está innovando a nivel de anuncios, muy interesante el tema de las máscaras y la geolocalización. McDonald's ha sido una de las primeras empresas en utilizar la geolocalización y el anuncio de sus productos mediante máscara y bueno, es bastante curioso el ejemplo que os pongo ahí a la derecha de cuando un usuario está con su móvil y de repente usa Snapchat en un sitio donde hay cerca un McDonald's, una de las máscaras que le permite utilizar es la del McDonald's. Entonces, él posiblemente no haya visto que hay un McDonald's cerca, puede que ni siquiera tenga hambre, pero ahí igual le despierta el apetito, o al menos consigues que sea relevante la marca en un momento concreto, porque como sorprendes al cliente o al posible consumidor, hace que incluso sean ellos los prescriptores de tu marca y compartan la publicación y ya pues el anuncio. Sí. Y esas máscaras surgen en el momento en que el usuario, antes de mandar su foto, ¿no? A Snapchat. Claro, cuando abres Snapchat, Snapchat va cambiando, una de las cosas que tiene para conseguir engagement con los usuarios es que cambia continuamente las máscaras que te provee. Entonces, tú un día las ves, pero al día siguiente puede haber otras totalmente diferentes. Eso te obliga a que te metas en la aplicación para ver qué nuevas máscaras hay. Ah, pero tú tienes que meter en la aplicación, sí. La parte de poner máscara, entonces Sí. sale McDonald's, Sí, ¿no? sí. Entonces, si ese usuario abre la aplicación y justo está cerca de un McDonald's, como puede ser un McDonald's, puede ser un cine o puede ser una marca de ropa o ahí está lo que sea. También películas como Los cazafantasmas utilizaron Snapchat para promocionar su película. Y bueno, hay más ejemplos también en el resumen ejecutivo y en el informe que podéis ver relacionados con ese tipo de anuncios. ¿Qué quiere decir? Que no es everywhere, que siempre se ha dicho que ahora que si el multipantalla, que el consumidor puede
acceder a los contenidos en cualquier momento, en cualquier lugar, pues lo que se ha demostrado es que ya no los comportamientos de los usuarios no son los mismos ni acceden a los mismos contenidos en las mismas situaciones. Me explico. Se sabe que las series y las películas y contenido más tipo documentales se prefieren en momentos de calma, con pantalla grande, para no perder detalle y para estar en una actitud relajada. Entonces, muchas de las acciones que se hicieron hace unos años era de ofrecer series y programas de televisión en el móvil en cualquier momento, pero cuando vamos en el metro, cuando vamos en la calle y en una pantalla pequeña no podemos disfrutar de todos los detalles que puede tener una serie o que puede tener un documental o un programa de más larga duración. Entonces, los estudios lo que están demostrando es que hay que adaptar muy bien el tipo de contenido que se quiere lanzar al tipo de pantalla con la que se va a visualizar. ¿Qué estamos viendo en contraposición a esos contenidos de larga duración? Pues que vídeos cortos, como los que puede ofrecer Playground, esta plataforma que vemos muchos vídeos en Facebook, pues son vídeos muy pequeños, en formato incluso cuadrado, tipo Instagram, ya ni siquiera apaisado, para que también se puedan ver bien en vertical, y con textos muy grandes, porque no interesa tampoco incluso que tengan audio, porque muchas veces el consumidor va por la calle y no tiene por qué tener auriculares. Entonces, que pueda disfrutar del contenido visual sin necesidad de audio, y para eso pues se mete texto en tamaño bastante grande. Hay muchos ejemplos actualmente de publicaciones digitales que lo están haciendo de manera exitosa, pero bueno, una de las más conocidas es Playground. Y también el binge watching o los maratones como concepto que ahora mismo está utilizándose en la serie, pero que puede extrapolarse a otro tipo de contenido, ya sea contenidos periodísticos, contenidos de documentales o de películas. El tema de los maratones viene ya de cuando el consumidor pues veía tipo, vamos a ver El Señor de los Anillos y lo vamos a ver entero, y a lo mejor iba al cine o se juntaba en casa de alguien para realizar el maratón. Ahora, como Netflix, entre otras plataformas, está sacando las series todas, o sea, todos los capítulos en el mismo momento, ya no hace falta esperar una semana para ver el capítulo siguiente, sino que puedes disfrutarlo en el momento que tú quieras y cuando tú quieras. Este cambio radical está haciendo que muchas compañías más tradicionales cambien un poco la mentalidad, porque saben que al final el poder lo tiene el consumidor y hay que ofrecerle todas las opciones posibles para que sea él que decida cuándo lo quiere ver y cómo lo quiere ver. También vemos muchos memes en Internet, muchas fotografías que comparten en las redes sociales de que esto es un acto mucho más solitario. Con lo cual, el tema también de anuncios y de publicidad relevante tiene mucho más sentido porque, aunque bueno, lo podemos ver con la pareja y tal, sí que se aprovechan momentos de soledad para ver este tipo de maratones. Ya no es algo tan social como cuando veíamos un maratón puesto del Señor de los Anillos o de la Guerra de las Galaxias. Y en cuanto a nuevas interfaces, estamos hablando aquí una interfaz, bueno, pues hacemos clic en un botón y ese botón responde de alguna manera y nos provee una acción, ¿no? Una respuesta. Este ejemplo lo presentamos lo presentó Josh en el primer día que presentamos las grandes macrotendencias, porque es muy interesante, es la interacción con la propia interfaz. El asistente de Google Now ha desarrollado Google Now on Tap. ¿Y qué implicaciones tiene el que tú puedas interactuar directamente con la interfaz y que la interfaz sea inteligente? Pues que nosotros estamos teniendo una conversación de WhatsApp, sí, por supuesto, permitimos que esto suceda así, pero estamos teniendo una conversación de WhatsApp con alguien y le decimos, oye, vamos a comer a un restaurante chino esta noche. Pues todo lo que tú estás haciendo, la pantalla lo está viendo, lo está interpretando y está tomando decisiones inteligentes en función de lo que tú haces. Entonces, si tú le has permitido con anterioridad que tenga acceso a todo lo que vayas tú realizando con el móvil y en la pantalla, inmediatamente la interfaz te va a ofrecer opciones disponibles de restaurantes chinos geolocalizados de donde tú estés. A nivel publicitario, a nivel de contenido, pues imaginaos todas las posibilidades que puede tener, que podamos ver, siempre que el usuario lo permita,
todas las acciones que hace el cliente o el consumidor a través de las pantallas. Aquí, pues como decía, estaba el tema de la inteligencia artificial, los asistentes virtuales, los chatbots, desarrollados mucho más, ¿cómo diría?, mucho más avanzados. Antes eran respuestas automáticas sin más, ahora están aprendiendo de las interacciones con los clientes y además tienen una inteligencia mucho más emocional. Incluso se están creando chatbots que generan contenido interesante, contenido de noticias. Hay un chatbot que está teniendo mucho éxito en Facebook que te recomienda las películas en función de una serie de requisitos que tú le digas de tus gustos. Y es tan acertado este chatbot que bueno, pues tiene muchísimos usuarios y muchísimo tiempo de interacción con este chatbot. Y también muy interesante el tema de superficies táctiles o ápticas, porque también esto está relacionado con la realidad virtual y aumentada. Y en cuanto a superficies táctiles y el aumentar la realidad, estamos hablando aquí de que incluso podemos tener pantallas o podemos tener superficies que tengan texturas y que nos transmitan texturas, vibraciones en determinados momentos. Con lo cual, a la hora de vender, ¿qué te digo yo?, un tejido, o a la hora de vender un viaje, pues podemos incluso jugar con el tema táctil y áptico. Y por ejemplo, esta innovación de esta pantalla de Bosch se presentó el año pasado en CES. Las redes sociales, ¿qué queremos decir que el social es lo normal? Pues que ya no solo se tiene en cuenta el tema de las redes sociales para ver cuánta gente está consumiendo un determinado tipo de contenido, sino que todas las investigaciones y todos los esfuerzos y la atención se está centrando en aprendizaje emocional de los comportamientos. Y todos los algoritmos y todas las lecturas inteligentes que se hacen del lenguaje en las redes sociales en cuanto a interacción con determinado tipo de contenido, pues va mucho más en el sentido de ver qué tipo de emoción se está generando en un tipo de interacción. Ya llevamos como 4 o 5 años con desarrollo de este tipo de tecnología, pero es algo en lo que siguen invirtiendo las empresas y en lo que merece mucho la pena prestar atención, porque ya no es algo que haga un community manager de, oye, hemos puesto una serie en televisión, vamos a ver qué tipo de comentarios han puesto los usuarios en la red social, no, sino que ya hay plataformas inteligentes que miden de manera automática qué tipo de palabras, qué tipo de emociones, qué tipo de respuestas a comentarios se están haciendo y te dan pues, todos los datos en formato gráfico mucho más asequible para la interpretación. Y como contratendencia al tema de las redes sociales, vemos que hay un movimiento de segregación social importante. Ya el consumidor no comparte tanto contenido privado, sino que lo utiliza más casi el Facebook para leer noticias y para tener casi un diario personalizado del tipo de contenido que quiere consumir, porque ya no utiliza el Facebook para ver las fotografías de sus amigos, más que nada porque sus amigos ya casi que no comparten fotografías personales en Facebook. Lo comparten más a lo mejor en Instagram o en Snapchat, que se borra el contenido privado. Entonces, estamos viendo un cambio de hábitos y un cambio de usos en las redes sociales. Y no solo un cambio de uso, sino que incluso se están yendo los usuarios de las redes sociales. Entonces, esa migración se está provocando, bueno, pues puede ser una migración hacia otras redes sociales o directamente la eliminación de las redes sociales. Y para terminar, cómo no, el tema de la privacidad. El control último lo va a tener el consumidor, como en todos los sectores, lo estamos viendo. La hiperpersonalización al final también da lugar a que también puedan personalizar a qué dan acceso y a qué no. En la presentación del informe de seguros vimos como si permitimos que una compañía de seguros tenga acceso a nuestra banda inteligente de Fitbit, por ejemplo, podemos hacer que el seguro nos salga mucho más barato si demostramos que tenemos una vida saludable, que dormimos bien y todo eso. Entonces,
Lo que vemos aquí es un intercambio de yo te doy acceso a parte de mi privacidad si tú me vas a ofrecer un beneficio tangible en consecuencia, y si no, pues no. Surgen muchísimas aplicaciones para proteger y controlar los momentos y el tipo de información que se comparte. Incluso teléfonos inteligentes que ya se están desarrollando para que no puedan geolocalizarte, para que no puedan leer qué información estás compartiendo, totalmente, bueno, pues totalmente opacos. Y uno de los accesorios que más demanda estamos viendo en los últimos años es el tema de las fundas y dispositivos para esto mismo, para que no puedan traquearte a nivel de geolocalización o a nivel de datos que comparte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos encontramos con dos tipos de consumidores bastante diferentes, pero que además estos consumidores, depende del momento, pueden moverse de un grupo a otro. Es decir, a mí me puede interesar compartir algo en concreto con una marca en concreta porque me da un beneficio que yo elijo, pero para todo lo demás tengo capado lo que comparto, ya sea a nivel de geolocalización o a nivel de compartir datos. Y para terminar, pues algunas conclusiones que hemos sacado del estudio, y es que, bueno, además de tener que estar muy pendientes de todas las innovaciones tecnológicas que surgen a nuestro alrededor, ya no tanto a nivel de hardware, sino también a nivel de software y avances en inteligencia artificial y emocional, todo el tema del enriquecimiento de la realidad. Ya no vamos tanto, aunque se da por hecho que queremos ver el contenido en alta definición, pero además lo queremos aumentado, y lo queremos aumentado de una manera personalizada. El tema de las sociedades líquidas, donde también entrarían las pantallas flexibles y que se adaptan a diferentes momentos de consumo. Y, por supuesto, el que el centro está en el usuario y que todos los esfuerzos se están centrando en poder predecir, ya no solo poder medir, sino poder predecir cuáles van a ser los movimientos y los gustos de los clientes para poder así anticipar el tipo de contenido que va a querer, ¿no? Como el ejemplo que hemos visto de Netflix y House of Cards. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Gracias. ¿Alguien? Sí, dime. Quisiera que nos explicaras, Sí. por lo menos a mí, que yo no lo entiendo bien, Sí. ¿qué significa la suma de realidad aumentada y realidad virtual? Sí, la realidad virtual es cuando te pones las gafas de realidad virtual y no ves nada de fuera, es decir, todo es virtual, no hay nada. Y la realidad aumentada es un aumento de la información de lo que tú estás viendo. Por ejemplo, si fuéramos en un aeropuerto y no sabemos dónde tenemos que ir, pero nuestras gafas inteligentes saben que tenemos que coger determinado vuelo a tal hora, pues nos podría salir una flecha donde nos indica el camino que tenemos que seguir. Esa sería la realidad aumentada. Y lo que estamos viendo es que la tecnología ahora está integrando las dos realidades, la virtual y la aumentada. Y es muy interesante el tema de la realidad virtual, como por un lado, lo de las gafas más caras o digamos más evolucionadas van al tema gamers, al tema de videojuegos, y se está desarrollando mucha tecnología paralela como mandos, incluso cintas de andar que andan de manera circular para los videojuegos y que puedas ir corriendo. Pero luego también está una parte de realidad virtual mucho más asequible, que está, por ejemplo, bueno, que son las que tienen el móvil como base para la realidad virtual. Y ahí tenemos el ejemplo de Samsung o el ejemplo de Google Cardboard, las gafas de cartón de Google, que permiten con un móvil poderte descargar la plantilla de cartón para hacer las gafas y las haces tú mismo en casa. Este otro tipo de realidad virtual ya lo están usando, por ejemplo, Paul McCartney lo usó hace un par de años para retransmitir uno de sus conciertos con el tema de 360 grados a través de las Google Cardboard con las gafas estas de cartón. Entonces, el movimiento gamer mucho más avanzado a nivel tecnológico, pero también hay un movimiento de realidad virtual, que es que cada persona puede tener una gafa de realidad virtual con su móvil si quiere en casa, y hay mucho contenido de vídeo. YouTube, por supuesto, al ser de Google, está adaptando mucho contenido de vídeo a esta realidad virtual y bueno, pues por ahí va
va la tendencia, sí. Es decir, que con esas gafas puedo ver contenidos de YouTube hechos con realidad virtual. Sí. Pero si los veo de la pantalla del PC no se van a ver igual. No, pero seguramente YouTube seguramente YouTube te ofrece las dos opciones, la opción de verlo con la gafa o sin la gafa. Gracias. Hola. Hola, buenas. Yo quería saber un poco hasta qué punto creéis que Snapchat es una tendencia, porque Snapchat, hasta qué punto sigue siendo una tendencia cuando haya aparecido Instagram Stories, que ahora más o menos es lo que usa todo el mundo, y que permite una métrica un poco más fácil que Snapchat, y hasta qué punto es necesario como seguir invirtiendo en una red social que realmente parece a priori que está muriendo un poco. Bueno, ahora mismo con el auge de Instagram Stories, que puedas compartir imágenes, fotos de la misma manera que Instagram, sí que es verdad que ha habido una migración de usuarios, pero si vemos las gráficas vemos que Snapchat, aunque ha decrecido un poco el número de usuarios, sigue en alza. ¿Por qué? Porque Snapchat sigue ofreciendo un tipo de contenido, por ejemplo, puedes ver, yo qué sé, las últimas noticias de la MTV, o puedes seguir al New York Times a través de Snapchat, y está desarrollando un tipo de contenido que eso Instagram ahora mismo no lo ofrece. Por ejemplo, el que puedas ver una noticia en formato vídeo, con GIFs, de manera muy corta y totalmente adaptado para esa red social. Entonces, eso ahora mismo Instagram no lo... A nivel de compartir contenido de marcas, eso Instagram no lo ofrece. Entonces, por eso todavía tiene relevancia Snapchat. Y en este tema lo que tenemos que observar es qué es lo que está ofreciendo Snapchat. No Snapchat como plataforma en sí, porque el año que viene puede que caiga y salgan 3 que ofrezcan algo parecido, sino cómo están innovando ellos a la hora de difundir contenidos y a la hora de meter anunciantes. Yo creo que eso es lo interesante y lo que van a copiar muchos medios. Hola, buenos días. Buenos días. Enhorabuena por la Gracias. presentación. Mira, tenía una duda. He visto que os habéis centrado mucho en lo que es medios nativos digitales, Sí. en juegos, aplicaciones, en on demand. Sí. Quería saber si habéis también analizado qué ocurre con los medios tradicionales, la evolución que están teniendo, Sí, en prensa, radio, televisión lineal, cine, Sí. qué están haciendo o qué creéis que van a hacer. Sí, en el estudio, lo que pasa como aquí es una presentación corta y al final lo que interesa ver como las últimas tendencias y lo más novedoso, en el estudio sí que se ha analizado una parte importante de la introducción y el contexto, de ver cómo estos medios tradicionales se están adaptando a esta nueva realidad. Y sobre todo vemos como líderes como puede ser Netflix o las publicaciones en redes sociales están influyendo muchísimo en la adaptación digital de estos medios. Que vemos que es lenta, que le están poniendo ganas, y en el informe vemos varios ejemplos de éxito, digamos, de estos medios tradicionales, cómo se han adaptado a la nueva realidad. Disculpa, si podías ampliar sobre todo con algún, o sea, darnos algún ejemplo de esto, o también si habéis identificado alguna tendencia en noticias, lo que tiene que ver con informativos, etcétera, por favor. Mira, en cuanto a tendencias, sí, una de las más vistosas de medios tradicionales, me acuerdo de la del Ministerio del Tiempo, que ofreció a las personas que siguen la serie poder ver a través de realidad virtual en los escenarios y poder visitar un capítulo de la serie como si estuvieran allí a través de realidad virtual con Cardboard. Pues una adaptación de un medio tradicional, de una serie que en principio está pensada pues de manera masiva, y cómo han utilizado una de las tendencias emergentes para acercarse a otro tipo de consumidor. En cuanto al contenido de noticias, en vídeo, en texto, ¿o cómo? Lo que estamos viendo muchísimo es, así a grandes rasgos, es el acortamiento de la noticia, el ofrecer ya no solo, o sea, el intercalar noticias de última hora en diarios de mucha relevancia internacional con contenido de entretenimiento, como pueden ser recetas o puede ser algo curioso o un vídeo de gatitos. Y esto lo puedes ver en la BBC o en el Huffington Post o en el New York Times. Y es decir, te puedes sacar una noticia muy interesante a nivel político, pero luego te están compartiendo un contenido que dices, tú, esto me lo ha compartido ahora mismo el New York Times. ¿Por qué? Porque entiende que el usuario está leyendo sus noticias a lo mejor en Twitter o en Facebook,
y no quiere saturarlo con información demasiado seria, sino quiere que sea entretenido también. Y estamos viendo pues el tipo de contenido, como decía, vídeos cortos con formato texto grande y que apenas tienen audio porque la gente lo ve cuando está en el on the go, pues de un sitio a otro y pues en el metro, donde a lo mejor no hay muchos datos, que no puedes descargarte el vídeo de manera completa y solo puedes leer lo que pone. Así a grandes rasgos, en el informe hay más ejemplos, pero bueno, así lo más significativo podría ser eso. Así que quería volver al tema de la realidad virtual y aumentada, pero como estás hablando del tema de las noticias, que verdaderamente es fascinante, yo mencionaría también la creciente personalización a través de varios medios de las noticias. Por ejemplo, el New York Times tiene un briefing que a mí me llega cada mañana solamente para europeos, tiene otro para americanos, tiene la posibilidad súper simple a través de tags de personalizar tus intereses y cualquier tema que tiene que ver con tu interés específico te sale como alerta. Entonces, la combinación de lo que Lourdes ha explicado, más esta personalización de las noticias, está dando lugar seguramente de muchas combinaciones novedosas, donde lo que ahora sigue siendo normalmente noticia hablada o escrita, pero personalizada, en un futuro se transformará en videoalertas personales que combinan todo lo audiovisual con un grado de personalización que hasta ahora sería impensable. En el tema de realidad aumentada y virtual, hay dos escuelas de pensamiento muy diferentes. Uno que dicen que el futuro de verdad es la realidad virtual y que la aumentada y la mixta son simplemente pasos intermedios. Hay otros, al contrario. Hace unos días estuve en un coloquio donde alguien dijo esto, que probablemente a corto o medio plazo, hasta que tengamos holodecks como en Star Wars, la realidad virtual como te aísla crecientemente de tu entorno y la gente es cada vez más social, no menos social, probablemente no tendrá la misma evolución que la aumentada y muy especialmente la mixed reality, ya que te permite conectar mucho más intensamente con tu entorno, enriquecerlo en lugar de aislarlo. ¿Cómo ves este tema? Pues yo soy mucho de integrar, la verdad, porque lo cierto es que me parece que la realidad virtual, aunque tiene aplicaciones súper interesantes, como una que ha salido recientemente para personas que tienen demencia, personas mayores que están en centros pues, de Alzheimer y tal, y utilizaban la realidad virtual para conectarla con recuerdos de su ciudad natal o con emociones concretas. Y bueno, el vídeo donde se mostraba esa innovación es bastante emocionante por cómo agradecían esas personas el haberle hecho revivir pues determinadas emociones, porque es tan real, aunque sea virtual, es una realidad pues muy rica en estímulos. Pero me parece también significativo el movimiento que ha hecho Facebook. Facebook ha comprado Oculus, ¿no? Rift, el tema de realidad virtual, pero por el tema de la sociabilidad, lo que está haciendo Facebook es integrar esa realidad virtual con una serie de avatares que ha creado con momentos reales, pues donde puedas ver tú el mundo físico. Y recientemente pues Mark Zuckerberg en un congreso presentaba esta aplicación y lo que se veía es cómo había su avatar, el avatar de su mujer, y cómo el avatar de Mark Zuckerberg se iba a la casa donde estaba su mujer con su perro y su niño. Entonces, con las gafas tú estabas viendo el mundo real, llamémoslo así, aumentado, pero a través de unas gafas de realidad virtual. Es decir, no estabas viendo la realidad, pero sí que la estabas viendo porque la estabas viendo a través de una cámara. Entonces, sí que es verdad que te aísla, pero estás viendo algo real, no un mundo totalmente inventado. Yo creo que lo más lógico es la integración, aunque habrá aplicaciones muy concretas que seguirán simplemente por la realidad virtual, como pueden ser a lo mejor los juegos, y la realidad aumentada pues pueda ser a nivel más de aumentar información, a nivel de construir para temas de modelaje en algún tipo de trabajo de ingeniería o algo así, pues eso sí que puede tener más sentido hacerlo en aumentada que en virtual. Aunque sacó Google creo que fue este lápiz para utilizar en realidad virtual, no sé si lo habéis visto,
Y bueno, ahí el límite estaba en la creatividad de cada uno, pues había un artista que estaba dibujando temas así más conceptuales, pero otra persona estaba creando pues un estudio de arquitectura para un proyecto que tenía, entonces ahí... Y eso es totalmente aislado de la realidad, te metes como una habitación oscura con las gafas. Tendremos que verlo, pero yo supongo que lo ideal es la integración. Había... Sí, bueno. Hola. En una de las diapositivas apareció un anuncio y decías que se podía ampliar la información. Sí. Actualmente con los códigos QR se puede, pero ahí no vi ningún código QR. ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que cuando me refería a que se puede ampliar la información era que podíais ver el éxito que había tenido el anuncio, porque hay muchas noticias que sacaron esa información. ¿Te refieres a lo de Snapchat, no? ¿Y la película de Furious? No. Era un anuncio de prensa y salía el móvil. Vale, y sí, claro, y normal, ahora mismo lo que hacemos es, si es que hay un código QR, lo lees y salta un vídeo. Sí, pero ahí no vi ningún código. No, tienen creo que es la aplicación de la revista en concreto, tiene reconocimiento de imagen. Como ahora hay reconocimiento facial, tienen el patrón de cómo es la portada de la revista, con lo cual si pones la cámara delante con esa aplicación, reconoce que está mirando la portada y entonces empieza a interactuar con... Pero es de una revista, no es de un anuncio de publicidad. Es de una revista, es de la Wired, creo que es, y es de hace un par de años. Creo que lo hicieron como algo anecdótico marketing, pero también por posicionarse como de los primeros que se salían un poco del QR. Oye, una pregunta difícil. A ver. ¿Puedes ponerle fecha a una de estas cosas? Es decir, dime a cuál. Las pantallas flexibles. Las pantallas flexibles no es una cosa de mañana. No, llevan no es una cosa. Unos años y cuánto más tardarán. La realidad virtual, llevamos viviendo con la realidad virtual. Sí, mira, las pantallas flexibles. Las pantallas flexibles a nivel de usuario móvil, pues a lo mejor no tiene tanto sentido y son el número de innovaciones más grandes que han salido en principio eran móviles con pantallas flexibles. Me refiero fecha de que sean realidad, o sea, claro, fecha sí, de que sean mainstream, fecha de sí, que... entonces, si nos guiáramos por el número de innovaciones que han salido y cuándo se van a hacer realidad, ahora mismo no tienen relación directa. Hay mucha innovación de móviles con pantallas flexibles y no prevemos que eso se vaya a materializar en un futuro cercano. Sin embargo, el tema de las pantallas en lugares no usuales y pantallas flexibles en el sentido de que se adaptan al sitio donde se vaya a utilizar, ya sean coches, ya sea pantalla en un frigorífico o en un termostato inteligente, eso sí que lo vemos como muy relacionado con el Internet de las cosas y con la domótica y que sí que podíamos verlo en casas grandes, personas que se lo quieran permitir y que quieran invertir en esa tecnología, pues en unos 5 años perfectamente. ¿Y la realidad virtual? Y la realidad virtual es una realidad ya, por el tema de que yo creo que va a depender de la oferta y de la innovación tanto de las marcas como de los medios adaptadas a esa tecnología, es decir, la tecnología está ya, ahora falta la creatividad y el darle uso a esa tecnología entendiendo también cómo es el consumidor de ahora, no irse demasiado a temas futuristas. Por eso hay dos temas importantes aquí, como decíamos, es la realidad virtual tipo gamers para videojuegos, está muy implantada ya porque todo lo que sea potenciar, bueno, gente que quiere invertir en eso, ya hay juegos que están... Una cosa es que invierta en eso y otra cosa es que tenga mercado de consumidor para que merezca la pena. Bueno, yo tengo amigos personales que están ahorrando para lo siguiente que se van a comprar, todo el tema que esté relacionado con realidad virtual y videojuegos. Ahí hay bastante... Y luego el tema más barato, como decíamos, de las Google Cardboard, ahí está. En educación se está usando muchísimo. Por ejemplo, los colegios son clientes o las instituciones como escuelas de negocio, universidades, adquieren las Google Cardboard, tienen un acuerdo de colaboración con Google y ofrecen programas formativos como pueden ser visitas a países, visitas a museos, maneras de enseñar, yo qué sé, química o física a través de realidad virtual. Claro, porque es Google el que ha ofrecido estas gafas que son tan baratas porque las puedes hacer con un móvil y con un trozo de cartón. Entonces, bueno, sí que hay usos ya que estamos viendo en otros sectores. Entonces, yo creo que aquí la clave es cómo los medios, en este caso, ya que estamos en el sector media,
cómo los medios o las marcas utilizan esta tecnología, porque la innovación tecnológica ya está aquí, solo a ver cómo... Yo quisiera saber si en el estudio habéis contemplado, habéis estudiado cómo se ha desarrollado la evolución de la relación entre los consumidores de medios de comunicación, periódicos y revistas, sí, y los propios medios de comunicación. Por ejemplo, los blogs, en los grandes medios como El País o muchos otros, he puesto este ejemplo porque para mí es muy conocido, hay blogs donde la gente escribe sobre los temas que controla para su propio beneficio con respecto a la mejora de su marca profesional personal. ¿Habéis hecho algún tipo de estudio en ese sentido? Sí, ahí lo que estamos viendo es que evidentemente, bueno, eso es cierto en una parte, lo de para mejorar su posicionamiento o su reputación online, pero algunos también reciben compensación económica por escribir, o sea, los que escriben mejor y los que tienen cierta alcance al final terminan casi trabajando para el medio. Y ahí lo que estamos viendo es que hay una evolución hacia plataformas mucho más libres, como puede ser Medium. Medium es una plataforma que está teniendo mucho alcance porque te permite mucha más libertad y muchos trendsetters o líderes de influencia la están usando a nivel nacional e internacional. Y luego, como mencionamos aquí el día de las macrotendencias, con el blockchain, con la red descentralizada del Bitcoin, se ha generado también, que está en el estudio, un medio que es un blog, pero que está basado en blockchain y que reparte, digamos, los beneficios del consumo de contenido de manera descentralizada. No hay alguien que diga, tu contenido se está consumiendo mucho, te doy tanto dinero, no, sino que la propia red, el propio blog, está gestionando esa serie de incentivos y lo hace en función pues totalmente libre, porque no hay una persona detrás que te dice, vale, tú sí, tú no, sino es en función de algo real de consumo de contenido, de tiempo de visualización del contenido, etcétera. La monitorización de la Una monetización y monitorización, las dos cosas. Sí, es horrible eso. Sí. Una cosita más. Sí. Y con respecto a la interacción que se establece con los públicos objetivos Sí. en redes sociales o más concretamente, por ejemplo, yo lo he visto en este caso. Yo no lo hago, Sí. soy periodista. En Twitter, por ejemplo, cuando un periodista invita a sus seguidores para que le faciliten algún tipo de contacto con alguien que haya vivido una experiencia concreta porque ese periodista está elaborando un reportaje con ese contenido. ¿Habéis hecho algún análisis de ese tipo de interacción de cara a la creación de contenidos periodísticos? Eso está relacionado con una macrotendencia que estamos viendo en otros sectores también, que es el tema de la cercanía marca-consumidor, marca-cliente, marca-usuario. De que ya no hay nada imposible o que no se ven esas barreras o ese tema de inalcanzabilidad, sino que vemos a la marca o a la persona tras la marca mucho más cercana. De hecho, hay mucha atención al cliente ahora, más allá de los chatbots o la inteligencia artificial, que personaliza quién te está atendiendo a lo mejor en Twitter o en redes sociales para solucionarte algún problema. Entonces, a nivel de medios de comunicación y de temas periodísticos, yo creo que eso ha surgido porque como a nivel de hashtag o a nivel de noticias, al final se encontraban a tiempo real más en el timeline de Twitter que en los propios diarios, pues una manera de acercar un poco las dos posturas. Ahí está, que el consumidor, bueno, pues el usuario en este caso quiera compartir esa información o no. Pero bueno, sí, me parece un paso lógico por esto que hablo de la cercanía entre el medio, la marca y el lector y usuario. Le está dando al final control al usuario, que es de lo que habla un poco todo esto. Claro, para mí me parece un medio interesante para conocer. Si yo muchas veces he hecho un reportaje sobre cómo, hasta qué punto te puede servir un máster internacional para encontrar trabajo en España y poner ejemplos reales de personas que lo han conseguido. ¿Qué es el chatbox? Soy una ignorante digital. No, hombre. ¿Qué es el chatbox? Chatbox es un chat en diferentes plataformas, como puede ser Facebook Messenger, o hay otra que se llama Kik, o bueno, en WhatsApp también puede haber. Y son chats que la persona interactúa con una inteligencia artificial. Entonces, salió una muy conocida conocida, en los medios salió mucho, de Taco Bell, de la marca de comida americana,
que a través de, ahí mezclaba muchas tendencias, a través de emoticonos tú podías pedir lo que querías. Ponías un emoticono de un taco y ponías los ingredientes y así hacías el pedido para que te llegara a casa. Fue una acción de marketing concreta para un poco abrir el debate del uso de los emoticonos y las imágenes más allá de incluso la interacción con texto o por voz. Y bueno, pues básicamente el chatbot es algo que lleva existiendo muchísimos años, pero ahora se está invirtiendo mucho en chatbots porque está mejorando, la inteligencia artificial aprende con la interacción personal y con la interacción global. Es capaz de ofrecer mejores respuestas en función de si hay mucha gente usándolo o no usándolo y cómo. Y antes eran respuestas automatizadas que no aportaban valor ninguno al cliente. Lourdes, eso tiene que ver con el Machine Learning, ¿no? ¿Machine Learning? Sí, eso es, exactamente. Cómo aprenden las máquinas. Gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me queda claro que el futuro de los medios es justamente lo que has comentado, ¿no? El control del contenido. Y quería que me des una recomendación sobre, en el caso de algunas industrias particulares como la banca, ¿sí? Que utiliza los medios para publicitar o para, digamos, tratar de convertir en ventas o en colocación de productos. Como siendo una categoría que de alguna forma en Latinoamérica, quizás acá también no tiene tantos lovers, puede, digamos, tener éxito sabiendo que su core o su target objetivo no pasa necesariamente por el Snapchat o quizás las redes sociales más de moda, que son más para públicos jóvenes, y cómo se puede beneficiar o digamos, dónde podría estar el foco de la inversión para posicionarse como un sector o digamos alguna empresa en particular disruptiva o digamos puede tener esa mayor efectividad gozando de este cambio, de estas tendencias en los medios de comunicación, ¿no? Pues a nivel de finanzas o fintech vemos dos cosas. Por un lado, que sí que es interesante el público joven, millennial e incluso más joven, bueno, no tan joven, pero bueno, el millennial sí, porque aunque ellos no vayan ahora mismo a contratar una hipoteca o a pedir un préstamo, sí que están empezando a abrir cuentas o sí que quieren enviar dinero, transferencias o quieren asegurar sus pertenencias más preciadas, como puede ser su cámara de fotos o su ordenador. Entonces, una manera de acercarse a ese público objetivo es ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades. En cuanto a una de las estrategias, por ejemplo, que me viene a la mente es la de ING. ING lo que está desarrollando es soluciones más allá de su servicio que puedan atraer al público objetivo joven. En este caso han desarrollado ellos una aplicación móvil para enviar dinero peer-to-peer, o sea, de persona a persona a través de chat de mensajería de manera muy fácil y muy rápida. Y ellos han intentado así adaptarse a ese nuevo consumidor. Lo que está haciendo BBVA con su centro de innovación también, ellos lo que están generando es un contenido gratuito y en abierto sobre tendencias en fintech o todas las novedades que están surgiendo ahora en temas de finanzas y ellos ya no comparten contenido en redes sociales para darse publicidad a ellos. No ofrecen, ahora tenemos esto, ahora tenemos lo otro, sino que ellos ofrecen contenido sobre cuáles son las últimas tendencias en el sector financiero, nuevas aplicaciones móviles, aunque no sean de su misma empresa. Ellos mismos pueden decir que a lo mejor el Santander está desarrollando la tecnología blockchain y tal, porque está dentro de un informe que habla de innovación en el sector. Entonces eso también es un cambio de mentalidad que el hecho de compartir hace que fidelices a tu lector, porque sabes que tú eres una fuente de información pues rica en contenido, independientemente de que al final te estés dando bombo a ti o no. Lo que te estás posicionando es como líder en cuanto a contenido de innovación en tu sector. Y sí se siguen posicionando, por ejemplo, en Facebook o en Twitter muchísimo. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Volviendo al tema de Snapchat y el ejemplo que has puesto de anuncio con McDonald's. Sí.
En este caso que funciona por geolocalización, Sí. y en este caso se usa una máscara adaptada al producto, ¿son acciones publicitarias que requieren cierto desarrollo tecnológico por parte del anunciante y una inversión elevada? ¿O ¿Qué este va? tipo de colaboraciones las pueden llevar a cabo cualquier tipo de marca? No llego al nivel de saber cómo puedes llegar a contactar con la marca, pero sí que Snapchat tiene un apartado para anunciantes bastante visible, tanto en la aplicación como en la web, o sea que ellos mismos quieren estar cercanos a las posibles marcas que quieran colaborar con ellos. No debe ser demasiado difícil. Y al nivel de innovación tecnológica, la propia plataforma es la que te provee lo que te hace falta y lo que pone la marca básicamente es la creatividad. Gracias. La última porque me tengo que ir. Sí, hola. ¿Qué tal? Quería saber, como medio de comunicación, como Sí. la gente ya apenas compra ejemplares en papel en los Sí. kioscos y se tiene la sensación de que el contenido es gratis en la red, ¿qué tendencias hay para conseguir que el lector pague? O sea, para poder conseguir dinero de los lectores. Y aquí os voy a dar la solución. Pero me alegra que me hagas esa pregunta porque sí que es algo que hemos valorado en el informe y sí que estamos viendo incluso ya los modelos freemium o los modelos de suscripción digital y en papel están subiendo y vemos que el consumidor agradece, como hay tanta oferta, está viendo que hay mucha información que no es contrastada, que no es de calidad, que lo que quiere es llegar primero, pero al final luego se tiene que retractar porque no era fiable. Entonces sí que es verdad que hay un aumento de un consumidor que quiere un tipo de contenido que sea de calidad y adaptado a sus necesidades. Entonces sí que estamos viendo un aumento de eliminar todo lo que es el contenido gratuito, y esto va a ser progresivo. El contenido gratuito se va a quedar más en algo de entretenimiento, en vídeos, en algo que no tenga mucho valor, y a nivel de artículos más en profundidad, temas culturales, políticos o de otros temas, sí que vemos un movimiento creciente de que al consumidor no le importa pagar un porcentaje. Lo estamos viendo en Netflix, por ejemplo, con la televisión a la carta, no le importa pagar 10 euros al mes si sabes que tienes acceso a un contenido que tú deseas ver. Entonces, bueno, sí que es bastante favorable digamos, la predicción en ese sentido. ¿Estamos entonces? Sí, Bueno. una duda. Sí. Enhorabuena y muchísimas gracias. Si tú tienes, ¿cuál crees que es el periódico o el medio de comunicación que está más avanzado en este momento? ¿Y por qué? Yo sigo a varios, pero es que depende en qué ámbito, pues uno está más avanzado que otro. A mí me parecen muy interesantes los ejemplos de publicaciones, a mí personalmente, que han decidido también compartir contenido en Snapchat, porque han adaptado totalmente el contenido al formato de la red social y no estamos hablando de contenido solo para generaciones jóvenes, sino, como digo, ahí está National Geographic compartiendo información, está el New York Times o el Washington Post compartiendo contenido específico para esa marca. Entonces, bueno, sí que me parece interesante el salto que han hecho porque han creado un contenido solo para esa marca. Me parece bastante innovador. Solo una cosita. Venga. ¿Periodismo de datos? Dime, ¿cómo? ¿Habéis investigado o tratáis en el estudio sobre el periodismo de datos? Pues ahora mismo no tenemos, en el estudio no lo hemos valorado. Porque, Es que me parece que este estudio es más de social media que de periodismo, de prensa escrita o de medios de comunicación social entendidos como fuentes de información. Pero ¿datos en qué sentido? Bueno, es un tipo de periodismo que se estructura a partir de un análisis por parte de un técnico especializado de los datos abiertos que tanto las fuentes públicas como privadas, sobre todo públicas, dejan en repositorios de datos en la web, en Internet. Sí. Y a partir de ese análisis, un especialista puede detectar, y bien dicho porque es tecnología, puede detectar qué tendencias, eso se interesa mucho también a los headhunters, Cool Hunter. Cool Hunters. Sí, porque permite detectar cuestiones que son relevantes para la sociedad.
tanto por ser una amenaza como una oportunidad. Sí, eso sí que lo hemos visto, no está en este informe, pero sí que está muy relacionado con las innovaciones en algoritmos de predicción, y eso también está relacionado con el tema de las redes sociales. En función de una serie de datos, tú eres capaz de predecir cómo se va a comportar el usuario o un determinado mercado en los próximos años. Y también lo estaba haciendo, soy muy pesada con Netflix, pero es que es muy innovador. A la hora de desarrollar una nueva serie o un nuevo título, es en función también de ese tipo de análisis, en función de lo que ya sabe, hace una valoración y es capaz de predecir y actuar en consecuencia. Claro, como en publicidad, la publicidad programática. Exactamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias.